Marisol pasó el dedo por el borde de su vaso mientras observaba cómo los últimos clientes abandonaban el restaurante. El aire del atardecer estaba impregnado del espeso aroma del jazmín que se colaba por las ventanas abiertas de su establecimiento familiar. Siempre le había gustado este momento del día, en el que el ajetreo y el bullicio iban desapareciendo y el tintineo de los platos era sustituido por un apacible silencio. Hoy, sin embargo, la tranquilidad habitual se había visto alterada. Miguel Saldívar, su proveedor habitual de carne, estaba de pie junto a la barra, con el rostro enrojecido por la ira. A su lado, cruzado de brazos, se alzaba Raúl, su marido y copropietario del restaurante. ¿Me estás acusando de fraude? La voz de Saldívar resonó en la sala vacía. Solo hablo de hechos, Miguel. Las 3 últimas entregas eran mercancía caducada. No podemos operar así. Habló Raúl con calma, pero Marisol conocía ese tono. Así hablaba cuando estaba muy enfadado. Conchita, su anciana ama de llaves, que también ayudaba en el restaurante, pasó silenciosamente con una bandeja de platos sucios, tratando de pasar desapercibida. Marisol la miró preocupada. Caducada. Oh, estás... Saldívar se dio la vuelta bruscamente y golpeó con el codo un vaso que estaba sobre la encimera. Se hizo añicos y cayó al suelo con un tintineo. Marisol se estremeció. Odiaba los conflictos, pero ahora tenía que apoyar a su marido. Se levantó lentamente de su asiento y se acercó a los hombres que discutían. Tenemos pruebas, Miguel, fotos, fechas de los paquetes. Y eso sin contar con que 2 de nuestros clientes habituales se han quejado de la calidad de la carne. Su voz sonaba más tranquila que de costumbre, pero firme. Saldívar desvió la mirada hacia Marisol y entornó los ojos. Ah, ¿así que ahora mi mujer va a enseñarme a llevar un negocio? ¿Por qué no llamas también a la policía? Eso es exactamente lo que haremos si no rectificas, se adelantó Raúl, haciendo sombra a su mujer. El sonido de una sirena de policía en el exterior silenció a todos. Un momento después se abrió la puerta del restaurante y entró el sargento Ramón Ibarra. Su uniforme oscuro parecía casi negro a la luz vespertina del restaurante. Buenas noches. Hemos recibido un aviso de altercado. El sargento miró lentamente a los presentes. Las 2 horas siguientes pasaron como un borrón. Declaraciones, documentos, fotos de carne contaminada, explicaciones. Marisol respondía mecánicamente a las preguntas, firmaba papeles, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba en cómo habían cambiado sus vidas en los últimos 5 años. El pequeño restaurante que ella y Raúl habían abierto con el dinero de la venta del coche de ella y los ahorros de él se había convertido en un establecimiento respetado. No solo habían invertido su dinero, sino también su alma, y ahora todo podía venirse abajo por culpa de un proveedor sin escrúpulos. Era bien pasada la medianoche cuando Saldívar accedió por fin a pagar los daños y firmó los documentos necesarios. El sargento Ibarra se aseguró de que el conflicto había terminado y se marchó, llevándose consigo al proveedor, que seguía enfurecido. Marisol se sentó en una mesa en un rincón de la habitación, masajeándose las sienes. El dolor de cabeza que le había empezado por la tarde palpitaba ahora con renovado vigor. Raúl se sentó a su lado y le cogió la mano. «Siento lo de esta noche», le besó los dedos. «Sé que solo querías una cena tranquila en casa». Ella sonrió débilmente, mirando sus dedos entrelazados. Las manos de él siempre le habían parecido tan seguras, las manos de un hombre que podía proteger y apoyar. «Hiciste lo correcto. No podemos arriesgar la reputación del restaurante». Conchita apareció como de la nada, llevando una bandeja con 2 tazas de té caliente. «Tienes que descansar, Amos. Voy a cerrar el restaurante», les puso las tazas delante y añadió en voz baja. «Y no se preocupen, mañana me ocuparé yo misma de la nueva entrega». Marisol asintió agradecida.
Conchita trabajaba para ellos desde que abrieron el restaurante y hacía tiempo que se había convertido prácticamente en un miembro más de la familia. El camino a casa transcurrió en un silencio acogedor. Su casita estaba a solo 15 minutos del restaurante, una de las ventajas de vivir en un pueblo pequeño. A Marisol le encantaban esos regresos tardíos, cuando las calles estaban desiertas y una cálida luz ardía en las ventanas de las casas vecinas. Al entrar en la casa, Raúl se dirigió directamente a la cocina. Marisol oyó el ruido de la nevera al abrirse y el tintineo de los vasos. Subió al dormitorio para ducharse y cambiarse. El agua caliente alivió un poco la tensión de aquel largo día. Cuando bajó, le esperaba una sorpresa. Raúl había encendido las velas del salón, abierto una botella de su vino favorito y sacado el queso que habían traído de su último viaje a la capital. En la mesilla sonaba música tranquila, el mismo disco que habían bailado en su boda. Nos merecemos un poco de romanticismo después de un día como este. Le tendió una copa de vino. Marisol sintió que la tensión la abandonaba poco a poco. Se acomodó junto a su marido en el sofá y apoyó la cabeza en su hombro. El brazo de él le rodeó la cintura con un gesto familiar. «Sabes», dijo tras una pausa, «a veces pienso que estamos locos. Dejar un trabajo estable, poner todos nuestros ahorros en un restaurante. Y no arrepentirme ni una sola vez», terminó Raúl por ella. «Podemos con todo. Lo importante es que estamos juntos». Ella levantó la cabeza y se encontró con su mirada. Sus ojos marrones reflejaban la llama de las velas, y por un momento Marisol pensó que el tiempo había retrocedido. Volvían a ser los mismos jóvenes amantes que habían decidido arriesgarlo todo por sus sueños. Raúl se inclinó hacia ella y la besó, suave, pausadamente, como si tuvieran toda la vida por delante. Tal vez fuera así. Quizá todos los problemas tengan solución siempre que se aferren el uno al otro. La música seguía sonando, las velas proyectaban caprichosas sombras en las paredes y, al otro lado de la ventana, su pequeño pueblo, el apartado rincón del mundo donde habían construido sus vidas, se estaba quedando dormido. Lo que aún no sabían era que muy pronto este idilio se haría añicos y su sólido matrimonio se vería sometido a su más seria prueba. La mañana era inusualmente calurosa para estar en plena primavera. Marisol estaba ante los fogones de la cocina del restaurante, probando una nueva tanda de salsa. Tras el escándalo de ayer con el proveedor, había decidido supervisar personalmente todos los procesos. Los cocineros se movían a su alrededor con su coherencia habitual, pero ella notaba sus miradas recelosas. La noticia del conflicto con Saldívar ya se había extendido por toda la cocina. Raúl miró hacia la cocina, sosteniendo una pila de facturas. «El nuevo proveedor traerá la carne dentro de 1 hora. Comprobaré cada pieza». Se acercó a su mujer y añadió en voz baja: «Podrías no haber venido tan pronto. Podría haberme encargado yo». Marisol negó con la cabeza, removiendo la salsa. «Lo sé, pero me hace sentir mejor». Le acercó la cucharada de salsa a los labios. «Pruébala. Parece que le falta algo». Raúl la probó obedientemente, apareciendo en su rostro una mueca pensativa. «Quizá más orégano y una pizca de pimienta negra». Marisol asintió. Siempre se le habían dado mejor las especias. Sus recetas habían hecho popular su restaurante. El día siguió su curso. A la hora de comer, la sala empezó a llenarse de clientes habituales. Conchita estaba colocando flores frescas en las mesas, una pequeña tradición que Marisol había iniciado desde el primer día del restaurante. El tintineo de los platos, las conversaciones en voz baja, el aroma del pan recién horneado, todo seguía igual hasta que la campana de la puerta principal anunció la llegada de un nuevo cliente. Marisol levantó la vista y se quedó helada. En la puerta estaba Itzel, su prima, a la que no veía desde hacía 5 años. Itzel había cambiado. Llevaba el pelo más corto y una cierta seguridad en su postura.
Vestía un ligero traje de negocios que realzaba su esbelta figura. «Marisol». Itzel se dirigió hacia el mostrador, haciendo sonar sus tacones en el suelo de madera. «Por fin he encontrado tu restaurante». Marisol salió de detrás del mostrador para abrazar a su hermana. Itzel olía a perfume caro, otro cambio que le llamó la atención. «Itzel, qué sorpresa. ¿Por qué no me dijiste que venías?» Oh, fue una decisión espontánea. Itzel miró a su alrededor con una sonrisa de aprobación. «Papá me puso al frente del cine local. ¿Te lo puedes creer? Ahora también soy una empresaria local». Marisol sentó a su hermana en la mejor mesa junto a la ventana. Conchita apareció de inmediato con menús y agua, pero Itzel ni siquiera miró en su dirección. «¿El tío te dio el cine? Pero yo pensé...» Marisol se quedó callada, eligiendo sus palabras. ¿Que seguía trabajando en una agencia de viajes en la capital? Itzel se rió. «No, eso es cosa del pasado. Papá decidió que ya era hora de que hiciera algo más serio. Así que pensé, ¿por qué no volver a mi ciudad natal, sobre todo contigo aquí?» En ese momento Raúl salió de la cocina. Su delantal estaba ligeramente manchado de harina. Al parecer, acababa de revisar una nueva hornada de pan. «Marisol, ¿has visto...? Oh, ¿tenemos invitados?» «Raúl, te presento a mi prima Itzel». Marisol notó que la mirada de su hermana se detenía en su esposo un poco más de lo necesario. «Un placer». Itzel extendió la mano. «He oído hablar mucho de tu restaurante. Dicen que es el mejor de la ciudad». Raúl le dio la mano. «Gracias, lo intentamos. Debes probar nuestra especialidad. Marisol estuvo haciendo una salsa especial justo hoy». Con mucho gusto, Itzel se apartó un mechón de pelo de la cara en un gesto que a Marisol le pareció demasiado coqueto. «Estoy segura de que quedará perfecta». Durante la comida, Itzel habló de sus planes para renovar el cine. Hablaba sin parar, gesticulando enérgicamente y arreglándose el pelo de vez en cuando. Raúl se unió a ellos, dejando las cosas a un lado. Solo durante 5 minutos, como dijo. Pero esos 5 minutos se convirtieron en media hora. «Tendremos que renovar completamente el interior», dijo Itzel mirando sobre todo a Raúl. «Quizá podría sugerirnos un buen diseñador. Esto es tan acogedor». Marisol observó a su hermana con creciente preocupación. Algo había cambiado en Itzel. Había desaparecido la sinceridad que siempre la había caracterizado. Ahora cada gesto, cada sonrisa parecía cuidadosamente ensayada. «¿Sabes qué?», Marisol dijo de repente. «Ven a cenar a nuestra casa esta noche. Celebraremos tu llegada y tu nuevo destino». La sugerencia le salió de la nada. Tal vez fuera una forma de poner a prueba sus sospechas o de disiparlas. «Una idea maravillosa», Itzel se animó. Estaba a punto de sugerir que nos reuniéramos informalmente. «A las 8 entonces». Raúl se levantó de la mesa. «Ahora, si me disculpan, los negocios me llaman». Cuando se fue, Itzel le dirigió una larga mirada que provocó en Marisol un desagradable cosquilleo bajo la espina dorsal. «Tienes un marido maravilloso», dijo Itzel, volviéndose hacia su hermana. «Tan atento». Marisol permaneció en silencio, fingiendo ajustar una servilleta sobre la mesa. Por la noche, Marisol se afanó en la cocina, preparando la cena. Conchita se ofreció a ayudar, pero ella declinó. Cocinar siempre la ayudaba a calmarse. «Señora», entró Conchita en la cocina. «¿No puedo al menos poner las flores? ¿Esos lirios blancos que trajo el señor Raúl esta mañana?» Marisol asintió, sin apartar los ojos del corte de las verduras. Sus pensamientos estaban lejos. Recordaba cómo era Itzel. Habían crecido juntas, compartido secretos, se habían apoyado mutuamente. ¿Cuándo había cambiado eso? Y había cambiado. A las 8 en punto sonó el timbre. Itzel entró con un vestido negro ajustado que parecía demasiado de noche para una simple cena familiar. En sus manos sostenía una botella de vino caro.
Espero no estar demasiado elegante. Giró en redondo delante de Raúl, que le abrió la puerta. Solo quería celebrar una noche especial. Durante la cena, Itzel se sentó frente a Raúl y llamó constantemente su atención. Ahora le pedía que le pasara la sal, luego le preguntaba por la receta de la salsa, después le pedía su opinión sobre las últimas noticias de la ciudad. Marisol observaba este espectáculo en silencio, sintiendo crecer en su interior una desagradable tensión. «¿Recuerdas, Marisol?», dijo de pronto Itzel, «que de niñas soñábamos con vivir una al lado de la otra? Ahora puede hacerse realidad. Le he echado el ojo a una casa no muy lejos de aquí». «¿De verdad? ¿Y cómo te las has arreglado para encontrar la adecuada tan rápido?» «Oh, tengo mis propios métodos», sonrió Itzel significativamente. «Por cierto, Raúl, ¿por qué no miras la casa conmigo? Tienes tan excelente gusto». Marisol apretó el tenedor un poco más de lo necesario. Raúl pareció no darse cuenta de la implicación en las palabras de Itzel. «Claro, podemos ver la casa juntos, ¿verdad, cariño?», se volvió hacia su esposa. «Por supuesto», Marisol sonrió tensa. «Somos familia». Itzel se quedó hasta tarde. Cuando por fin se marchó, dejando tras de sí un penacho de perfume y vino sin terminar, Marisol permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la figura menguante de su hermana. «Ha cambiado», dijo en voz baja. «Vamos, solo se ha vuelto más segura de sí misma», la abrazó Raúl por detrás. «¿Eso es malo?». Marisol no contestó. No podía explicarse ni siquiera a sí misma por qué la llegada de su hermana le había causado tanta ansiedad. Pero algo le decía que aquello no era más que el principio. Había pasado una semana desde aquella memorable cena. Marisol estaba sentada en el despacho del restaurante, repasando las facturas, pero los números no parecían cuadrar. Sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño comportamiento de Raúl. Ayer, por primera vez en 5 años, se había olvidado de su tradicional ronda conjunta por el restaurante antes de abrir. Y anteayer no había acudido a la degustación del nuevo menú, aludiendo a algún asunto urgente. El teléfono estaba cada vez más a menudo en modo silencio, y por las tardes, Raúl se pasaba largo rato enviando mensajes de texto a alguien, tapando la pantalla con la mano. Llamaron a la puerta del estudio. Conchita entró con una taza de café recién hecho. «Señora, hoy ni siquiera ha desayunado», dejó la taza sobre la mesa. «No puede hacer eso». Marisol sintió agradecida. El aroma del café le despejó un poco la cabeza. «Gracias, Conchita. ¿Has visto al señor Raúl?». Iba a comprobar el nuevo cargamento de especias. El ama de llaves vaciló, limpiando el borde ya limpio de la mesa. «Se fue hace una hora. Dijo que tenía negocios en el centro». Marisol dejó la pluma a un lado. Otra vez negocios. Otra vez sin explicación. ¿Llamó a alguien? Solo la señorita Itzel. Preguntó por el señor Raúl. Conchita dijo el nombre de Itzel con un desagrado apenas perceptible. Le dije que estaba ocupado. Marisol sintió que sus hombros se tensaban. Itzel había llamado al restaurante casi todos los días desde su llegada. Un día necesitaba consejo para decorar el cine, al siguiente quería hablar de proveedores de muebles, al siguiente solo quería charlar de negocios. Volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era Estela, su mejor amiga y propietaria de la floristería de enfrente. «¿Tienes un minuto?». Estela parecía alarmada. Conchita se retiró en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Estela se hundió en la silla del otro lado de la mesa. «¿Qué pasa?». Marisol dejó los papeles a un lado. «Acabo de ver a Raúl», dijo Estela en voz baja, como si temiera que la oyeran. «Estaba en el café de la plaza, con tu hermana». Marisol se quedó helada. Estela continuó. «Estaban sentados en la mesa del fondo. Entré a comprar agua y los vi por casualidad. Raúl la llevaba de la mano». «Quizá te equivoques», la voz de Marisol sonó apagada.
A lo mejor solo estaban hablando de los asuntos del cine. Marie, se adelantó Estela. Los socios no se miran así, y desde luego no se cogen de la mano. Marisol se levantó y se acercó a la ventana. Afuera llovía a cántaros y las gotas caían por el cristal, distorsionando la vista de la plaza. Debería haberme dado cuenta enseguida, continuó Estela. ¿Recuerdas la semana pasada cuando vino al restaurante? La vi flirteando con él. Todos esos tocamientos supuestamente casuales, riéndose de todos sus chistes. Marisol recordó aquel día. Itzel había aparecido a la hora del almuerzo, con un vestido rojo brillante. Había cogido una mesa en el bar y se había pasado allí casi 2 horas, haciendo constantes señas a Raúl, ya fuera para que le trajera un nuevo lote de vino o para que le recomendara un menú. Es mi hermana, Estela. Aunque sea prima, Marisol se volvió hacia su amiga. ¿Cómo puede hacer esto? Precisamente por eso tienes que hablar con ella, ahora mismo. Marisol negó con la cabeza. No, primero observaré. Quizá estemos equivocados. Pero en el fondo lo sabía. No estaban equivocados. Demasiados pequeños detalles se estaban sumando a la gran imagen. Las extrañas llamadas de Raúl, sus repentinas ausencias, las frecuentes visitas de Itzel al restaurante. El día se alargaba interminablemente. Marisol intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Estela. Se estremecía cada vez que sonaba el teléfono y se ponía tensa cuando oía el chasquido de los tacones sobre el suelo de madera del restaurante. Raúl regresó al anochecer. Olía a lluvia y a perfume ajeno, el mismo aroma que ella había percibido cuando Itzel vino a cenar. Siento haber tardado tanto, le besó la mejilla. He estado reunido con posibles inversores. Marisol lo observó quitarse la chaqueta, arreglarse el pelo, movimientos tan familiares y nativos. Podría ser todo mentira. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó, intentando que su voz sonara informal. Muy bien. Creo que están interesados en trabajar juntos. Él no la miró a los ojos, fingiendo que estaba ocupado revisando el correo en su teléfono. ¿Y dónde os conocisteis? En un centro de oficinas de las afueras, respondió un poco demasiado rápido. Una mentira, otra mentira. Marisol sintió que algo se rompía en su interior. Aquella noche, tumbada en la cama, escuchó los ruidos de la casa. Raúl estaba de nuevo en su estudio, aparentemente trabajando en un nuevo menú, pero oyó una voz apagada. Estaba hablando con alguien por teléfono. A la mañana siguiente, Marisol llega al restaurante antes de lo habitual. No podía dormir ni comer. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Raúl y a Itzel en la mesa del café, sus dedos entrelazados, sus miradas secretas. Conchita, al ver su estado, le trajo en silencio una taza de manzanilla y bollos recién hechos. La anciana ama de llaves no hizo preguntas, pero sus ojos mostraban comprensión y simpatía. Hacia el mediodía, el timbre de la puerta principal tintineó y Marisol levantó la vista. Era Itzel. Hoy vestía un elegante traje pantalón color crema, con los labios pintados de rojo vivo. «Marisol». Itzel se dirigió directamente al mostrador. «Me alegro mucho de verte. ¿Está Raúl? Tengo que hablar con él de unas cosas del cine». Marisol sintió que se le oprimía el pecho. Miró a su hermana y no la reconoció. ¿Dónde estaba la chica sincera y amable con la que habían crecido? «No está aquí», respondió secamente. «Tiene una reunión con sus proveedores». «Oh, qué pena». Itzel se agachó detrás del mostrador. «¿Qué tal un café entonces? Cuéntame cómo te va». Marisol se quedó mirando las uñas perfectamente pintadas de su hermana, que daba golpecitos en el mostrador, su impecable peinado, el caro reloj que llevaba en la muñeca, regalo del tío Octavio. «Lo siento, estoy ocupada». Marisol empezó a recoger papeles del mostrador. «Tal vez en otra ocasión». «Está bien entonces».
Itzel se arregló el cabello en un gesto coqueto familiar. Entonces, dile a Raúl que pasé por aquí. Dile que es urgente. Cuando se fue, Marisol llamó a Estela. Tenías razón, dijo en cuanto su amiga descolgó. Necesito hablar con ella. Y cuanto antes, mejor. Marisol se sentó en un pequeño café a las afueras de la ciudad, lejos de las miradas indiscretas de sus conocidos. Había elegido expresamente este lugar para hablar con Itzel. Aquí nadie las conocía. Las cortinas amarillentas de las ventanas atenuaban la brillante luz del sol, creando una penumbra que hacía más fácil ocultar sus emociones. Llegó media hora antes de la hora acordada para ordenar sus pensamientos. Delante de ella había una taza de café sin tocar. La anciana camarera ya se había ofrecido 2 veces a prepararle una nueva, pero Marisol se había negado. De todos modos, no podría tomar ni un sorbo. La puerta del café se abrió, dejando entrar un chorro de aire caliente e Itzel. Su hermana llevaba un ligero vestido de seda color azul marino y el pelo peinado con un estilo descuidado pero evidentemente caro. Saludó con la mano a la camarera como si fuera una habitual de este lugar. Siento llegar tarde. Itzel se hundió en la silla frente a ella. Tanto que hacer con este cine. Los obreros se equivocaron con el color de las paredes del vestíbulo, tuvieron que rehacerlo todo. Marisol miró a su hermana en silencio. Con qué facilidad hablaba de nimiedades, como si no hubiera entre ellas un enorme y terrible secreto. ¿Querías hablar de algo importante? Itzel hizo una señal a la camarera. Quiero un agua mineral con hielo y limón, por favor. Sí, Marisol enderezó una arruga inexistente en el mantel. Sobre Raúl y tú. Itzel se congeló por un momento, pero de inmediato se recostó relajada en su silla. ¿Sobre nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Los vi juntos, en el café de la plaza. Oh, eso. Itzel agitó la mano descuidadamente. Estábamos hablando de negocios. Raúl es muy bueno en los negocios, sus consejos son inestimables. Los socios de negocios no se toman de la mano, Itzel. Hubo una larga pausa. La camarera trajo agua, y el tintineo del hielo en el vaso pareció ensordecedor en el silencio que siguió. Escucha, se adelantó Marisol. Crecimos juntas. Eras como mi propia hermana. ¿Cómo puedes hacer esto? Itzel removió lentamente el hielo de su vaso con una pajita. Sus labios perfectamente pintados se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. Siempre has sido la correcta, Marisol. Siempre lo has hecho todo bien. Estudiaste mucho, te casaste con un buen chico, montaste un negocio de éxito. ¿Y eso qué tiene que ver? Al hecho de que ni siquiera te das cuenta de cómo lo estás asfixiando con tu corrección. Itzel alzó la voz, pero enseguida se controló y continuó en voz más baja. Tus interminables revisiones, el control de cada pequeña cosa en el restaurante, esas interminables conversaciones sobre negocios. Marisol sintió que se le helaban los dedos. ¿Estás justificando que me engañes porque trabajo duro? No estoy justificando nada. Itzel le dio un sorbo a su agua. Solo digo que a veces un hombre necesita algo diferente. Alguien que simplemente pueda divertirse, echarse unas risas, sin pensar constantemente en facturas y proveedores. ¿Y ese alguien es mi primo? Algo parecido a la vergüenza apareció en el rostro de Itzel, pero desapareció de inmediato. Mira, no era mi intención que saliera así. De verdad que no. Pero ¿no podemos controlar nuestros sentimientos? Marisol sintió que todo su interior se apretaba ante esas palabras. Sentimientos. Así que esto no era solo coqueteo o un capricho pasajero. Te lo ruego, intentó hablar con calma, aunque la voz le temblaba traicioneramente. Detén esto. Sabes que está mal. ¿Mal? Itzel rió de repente. ¿Qué está bien? Vivir toda la vida como tú, con un horario según las reglas. Nunca permitirte lo que realmente quieres. Es mi marido,
Itzel. Sí, por ahora. Itzel sacó un pintalabios del bolso y empezó a pintarse los labios tranquilamente, mirándose en el pequeño espejo. Pero, ya sabes, las cosas cambian en la vida. Marisol miró a su hermana y no la reconoció. ¿A dónde se había ido la chica con la que habían compartido secretos, la que había llorado en su hombro tras su primer desengaño? «Has cambiado», dijo en voz baja. «No, cariño». Itzel cerró el espejo de golpe. «Por fin soy yo misma. Dejé de fingir ser la chica agradable y cómoda que todos querían que fuera». «¿Y empezaste a destruir las familias de los demás?» «No estoy destruyendo nada. Si una familia puede ser destruida, entonces ya era frágil». Itzel terminó su agua y puso el vaso sobre la mesa. «¿Sabes lo que pienso? No estás enfadada conmigo. Estás enojada contigo misma por no haber podido retener a tu marido». Marisol sintió que aquellas palabras la dejaban sin aliento. Miró la perfecta manicura de su hermana, su caro reloj, regalo de su padre, su impecable peinado, y una fría rabia se encendió en su interior. «Te lo pido por última vez», luchó con cada palabra. «Deja de ver a Raúl». Itzel se puso de pie, acomodándose el vestido. «Lo siento, pero no puedo prometértelo. ¿Y sabes qué? Quizá deberías pensar no en por qué hago esto, sino en por qué Raúl busca consuelo aparte». Puso la nota que cubría los pedidos de ambos sobre la mesa. «Yo invito, hermanita. Considéralo un gesto de buena voluntad». Marisol se quedó inmóvil, mirando la figura de su hermana que retrocedía. El café estaba fresco, pero ella se sentía sacudida por el frío y el calor. La camarera se acercó a preguntarle si necesitaba algo más, pero Marisol se limitó a negar con la cabeza. Permaneció allí sentada casi una hora más, mirando el café frío e intentando comprender que todo aquello estaba ocurriendo de verdad. Su hermana, su marido, traición por ambas partes, una doble traición de la que parecía imposible recuperarse. Finalmente sacó su teléfono y marcó el número de Estela. «¿Puedes venir?» Su voz sonaba apagada y desconocida. «No quiero estar sola ahora». Al salir de la cafetería, Marisol se detuvo en la acera. El sol cegaba sus ojos, la gente se apresuraba a sus quehaceres, la música sonaba en alguna parte, la vida seguía como si nada. Pero para ella, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Después de su conversación con Itzel, la vida se había convertido para Marisol en una agónica espera. Cada timbre del teléfono la hacía estremecerse. Cada susurro a sus espaldas le daba ganas de darse la vuelta. Observaba a Raúl, fijándose en cada detalle de su comportamiento, en cada cambio de su rutina. Raúl se quedaba hasta tarde en el restaurante con más frecuencia, aunque antes siempre había intentado irse con ella. Ahora podía pasarse horas sentado en su despacho, aparentemente trabajando en un nuevo menú o renegociando contratos con los proveedores. Pero cuando Marisol entraba a verle, él cerraba apresuradamente el portátil o bajaba la pantalla del teléfono. Esa mañana se despertó con el sonido de su voz. Raúl estaba al teléfono en la habitación de al lado. Marisol se quedó inmóvil, escuchando. «Sí, claro, lo entiendo. No, esta noche no puedo. Tengo una reunión. Vale, hagámoslo a la misma hora mañana». Su voz sonaba suave, íntima, como solo le había hablado a ella antes. Marisol apretó la sábana con los puños, tratando de lidiar con el dolor que se derramaba en su pecho. Durante el desayuno, Raúl se mostró inusualmente hablador, como si intentara compensar algo. Habló de los planes del día, del nuevo menú, de cómo ayer había tenido que ocuparse de un fregadero atascado en la cocina del restaurante. «¿Qué piensas hacer hoy?», preguntó, untando su tostada con mantequilla. «Tengo que comprobar las facturas del mes pasado». Marisol siguió sus manos, tan familiares y repentinamente extrañas. «Y reunirnos con el proveedor de vino». «Oh, supongo que iré al banco entonces».
Llevo tiempo queriendo discutir las condiciones de un nuevo préstamo para el restaurante. Mentira. Otra mentira. Marisol sabía a ciencia cierta que no estaba prevista ninguna reunión en el banco. Ella misma se ocupaba de todos los asuntos financieros del restaurante. Conchita la esperaba en el restaurante con una taza de café recién hecho y una mirada preocupada. Señora, no se está cuidando nada. Sacudió la cabeza la anciana ama de llaves, mirando el rostro pálido de su anfitriona. Tal vez debería tomarse el día libre. Marisol negó con la cabeza. Gracias, Conchita, pero el trabajo es lo único que me ayuda ahora mismo. Se encerró en su despacho, intentando concentrarse en los papeles. Pero los números se desdibujaban ante sus ojos y sus pensamientos volvían una y otra vez a la llamada matutina de Raúl. Hacia el mediodía llamaron a la puerta. Era Estela con un ramo de flores frescas para el restaurante. ¿Cómo estás? Su amiga miró atentamente a Marisol. No lo sé. Marisol se pasó la mano por la cara. Es como si viviera en una especie de pesadilla. Esta mañana le he oído hablar con ella por teléfono. ¿Estás segura de que era ella? ¿Con quién más podría estar hablando en ese tono de voz? Y luego mintió sobre encontrarse con ella en el banco. Tienes que acabar con esto. No hay otro lugar a donde ¿ya sabes suficiente? El día se alargó interminablemente. Marisol realizaba mecánicamente las actividades habituales: control del personal, contacto con los proveedores, supervisión de la calidad de la comida, pero todo parecía irreal, como si estuviera observando desde la barrera. Después de comer, Raúl llamó. Cariño, hoy voy a llegar tarde. Tengo que reunirme con el diseñador para la reforma interior. ¿Qué diseñador? Su voz sonó demasiado áspera. No es que hayamos hablado de renovar el interior. Es solo una consulta preliminar. Su voz adoptó una nota congraciadora. Nada serio. De acuerdo, se quedó callada. ¿A qué hora volverás? No lo sé exactamente. No me esperes con la cena. Marisol colgó y se quedó mirando el teléfono largo rato. Luego abrió la agenda donde había anotado todas las citas y negocios del restaurante. No había ningún diseñador. Por la noche se quedó sola en casa, escuchando el tic-tac del reloj. Sobre la mesa se enfriaba la cena, que no había tocado. La casa estaba en un silencio desacostumbrado, sin el sonido de la televisión que Raúl solía encender cuando volvía del trabajo, sin sus pasos en la cocina, sin el tintineo de las tazas y las habituales preguntas sobre el día. El teléfono vibró. Había llegado un mensaje. Marisol lo cogió, pero solo era un boletín del supermercado. Recordó cómo Raúl solía enviarle fotos divertidas o mensajes simpáticos a lo largo del día. Ahora su teléfono estaba en silencio, al menos para ella. A las 10 en punto, oyó el ruido de un coche que se acercaba. Un minuto después, la cerradura hizo clic y los pasos de Raúl sonaron en el pasillo. Olía a colonia, más fuerte que por la mañana, y a alcohol. ¿Todavía estás despierto? Apareció en la puerta del salón. Te dije que no me esperaras despierta. ¿Qué tal la reunión con el diseñador? Marisol observó su rostro con atención. Fue bien. Algunas ideas interesantes. Evitó su mirada, desabrochándose la camisa. ¿Lo hablamos mañana? Claro, sonrió ella, sintiendo que todo su interior se apretaba ante sus mentiras. Mañana. Se quedó despierta por la noche, escuchando su respiración. El sonido la había tranquilizado antes, pero ahora cada respiración reverberaba dolor. Su teléfono vibró silenciosamente varias veces en la mesilla de noche. Alguien estaba enviando mensajes a esas horas de la noche. Por la mañana, Raúl volvió a tener prisa. Tras un café rápido, le dio un beso en la mejilla y se marchó sin desayunar. Marisol recogía lentamente los platos de la mesa cuando sonó el teléfono de la casa. «Señora», era Conchita. «Lamento molestarla tan temprano, pero la señora Itzel llamó al restaurante.
Preguntó si el señor Raúl vendría esta noche. Marisol agarró con más fuerza el auricular del teléfono. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no sabía su horario, dejó un número de teléfono y le pidió que volviera a llamar. Gracias, Conchita, has hecho lo correcto. Tras colgar, Marisol permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad despierta. En algún lugar, en este laberinto de calles, su marido se encuentra con su hermana. Hacen planes, comparten secretos, se ríen de la ingenuidad de ella. El timbre de su teléfono móvil la sacó de sus sombríos pensamientos. Era Estela. Deberías saberlo. Acabo de verlos juntos. Estaban desayunando en la nueva cafetería del Paseo Marítimo. Marisol se quedó callada, agarrando el teléfono hasta que le dolieron los dedos. «Marí, ¿estás aquí?» «Sí». Su voz sonaba extrañamente tranquila. «Gracias por avisarme. ¿Qué vas a hacer?» «Aún no lo sé. Pero no puedo seguir viviendo así, Estela. Tengo que descubrir la verdad. Toda la verdad». Después de esta conversación, algo cambió en su estado. El dolor y la confusión fueron sustituidos por una fría determinación. Ya no iba a sentarse a esperar mientras su vida se desmoronaba ante sus ojos. Había llegado el momento de pasar a la acción. La mañana empezó como siempre, con otra mentira. Raúl anunció que se dirigía a una reunión con un posible inversor en la otra punta de la ciudad. Marisol observó en silencio cómo se tomaba el café a toda prisa, mirando el reloj de vez en cuando. Las manos le temblaban ligeramente al abrocharse la camisa. Nunca lo había visto tan nervioso. «No me esperes para comer», le dijo, besándole la mejilla. «La reunión puede llevar un rato». Marisol asintió mecánicamente, observando que se había vuelto a poner la misma camisa azul que solía llevar solo en ocasiones especiales. Últimamente lo veía mucho con esa camisa. La puerta principal se cerró de golpe y un momento después oyó el ruido de un coche que se alejaba. Marisol se apresuró a entrar en el dormitorio, donde había preparado de antemano una bolsa con otras prendas. Llevaba días planeando esta vigilancia, esperando el momento oportuno. Se puso un sencillo vestido oscuro y unas gafas de sol y bajó hasta su coche, que estaba aparcado a la vuelta de la esquina. Le temblaban las manos al poner la llave en el contacto. El tráfico de la calle no era demasiado denso y no le costó distinguir el coche plateado de su marido unos coches más adelante. Raúl había girado por una avenida que no llevaba hacia el centro de negocios, como había dicho, sino en dirección contraria. Marisol se mantuvo a distancia, tratando de no llamar la atención. Cada curva, cada semáforo le producía un doloroso golpe en el pecho. Reconocía la carretera que llevaba al cine Itzel. El coche de Raúl frenó en la entrada de servicio del cine. Marisol pasó de largo y aparcó a la vuelta de la esquina, en un lugar desde el que se veía bien la entrada. El corazón le latía tan fuerte que parecía que los latidos se oían en la calle. Raúl salió del coche, se ajustó la camisa, sacó una especie de bolsa del maletero y se dirigió a la puerta. Marisol esperó unos minutos y salió lentamente del coche. Sus tacones repiquetearon en el pavimento, midiendo sus pasos hacia lo inevitable. La puerta de servicio estaba abierta. Dentro olía a pintura fresca y a productos de limpieza. Al parecer, las reformas estaban en plena marcha. Marisol avanzó con cautela por el pasillo, atenta a los sonidos. Había música en algún lugar del piso de arriba y se oían las voces apagadas de los trabajadores. El despacho de Itzel estaba en el primer piso. Marisol lo recordaba del día en que su hermana se lo había enseñado con orgullo. Al subir las escaleras trató de pisar lo más silenciosamente posible. La moqueta amortiguaba el sonido de los pasos. La puerta del estudio estaba entreabierta. De allí salían voces, la voz grave y ronca de Raúl y la risa melodiosa de Itzel. Marisol se congeló contra la pared, sintiendo que todo en su interior se enfriaba. «Hoy llegas temprano», la voz de Itzel sonaba juguetona. «¿Me extrañaste?»
Con locura, respondió Raúl. Y te traje algo. El papel crujió. Al parecer estaba desenvolviendo el paquete que había traído. ¡Ay, cariño, es ese vino! ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. ¿Cómo podría olvidar nuestra primera noche aquí? Marisol se tapó la boca con la mano, conteniendo el grito que estaba a punto de estallar. La primera noche. Ya habían tenido primeras noches de las que ella no sabía nada. «Cierra la puerta», ronroneó Itzel. «Podrían entrar trabajadores». El ruido de pasos se acercó a la puerta, y Marisol apenas tuvo tiempo de retroceder para doblar la esquina. La puerta se cerró de golpe. Permaneció de pie unos segundos más, reuniendo fuerzas, y luego se dirigió con decisión hacia el estudio y abrió la puerta de un tirón. Lo primero que vio fueron las manos de Raúl en la cintura de Itzel, sus figuras entrelazadas en un beso. Había una botella de vino y 2 copas sobre la mesa, rosas blancas en un jarrón, sus flores favoritas. Itzel fue la primera en darse cuenta de su aspecto. No se apartó de Raúl, no intentó fingir que no pasaba nada. En cambio, se aferró más a él, mirando a Marisol con un extraño triunfo. Raúl se dio la vuelta, con el rostro congelado en una expresión de horror y culpabilidad. Marisol se apartó de Itzel, ajustándose maquinalmente la camisa. «Puedo explicarlo». ¿Explicar? Marisol oyó su voz como de soslayo. «¿Qué es exactamente lo que quieres explicar? ¿Cómo besas a mi hermana? ¿O cómo me mientes todos los días?» Itzel se agachó en el borde de la mesa, apoyando el pie en la pierna. Su postura era relajada, casi burlona. «Ya está, hermana, ahora ya sabes la verdad. ¿No te lo pone más fácil?» Marisol desvió la mirada hacia su hermana. «¿Tú ni siquiera intentas justificarte?» «¿Por qué iba a hacerlo? Raúl y yo nos queremos. Esto no pasó ayer, y no es solo una aventura». Raúl se sacudió como de un golpe. «Itzel, no». «¿Por qué no? Es hora de que todos empecemos a decir la verdad». Itzel se puso de pie y caminó hacia él, tomándolo desafiante bajo el brazo. «Ya no queremos escondernos». Marisol se quedó mirando sus manos, la palma bronceada de él agarrando los dedos delgados de Itzel con manicura impecable. ¿Cuántas veces se habían tocado esas manos antes de que ella sospechara algo? ¿Hace cuánto? Su voz sonaba ronca. Raúl permaneció en silencio, con la cabeza gacha. Itzel respondió: «Desde el día que fui a tu restaurante, los dos nos dimos cuenta de que había algo entre nosotros». «¿Quieres decir que cuando viniste a cenar a nuestra casa, ya habíamos empezado una relación?» «Sí», sonrió Itzel. «Sabes, fue hasta divertido ver cómo no te dabas cuenta de nada». Marisol sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Todas esas semanas, todas esas sonrisas, las conversaciones de sobremesa, todo era mentira. Se habían reído de ella, habían planeado reuniones delante de sus narices. «Eres un monstruo», susurró, mirando a su hermana. «Eres mi hermana». «Oh, basta de melodrama». Itzel puso los ojos en blanco. «Todos somos adultos, son cosas que pasan. La gente se enamora, rompe». «Cállate». Raúl finalmente le quitó la mano de encima. «Marisol, escucha». Pero Marisol ya no escuchaba. Se dio la vuelta y salió del despacho, sintiendo cómo lágrimas calientes rodaban por sus mejillas. Detrás de ella podía oír sus voces. Raúl gritaba algo tras ella. Itzel hablaba con irritación. «Déjala ir, es aún mejor». Bajó corriendo las escaleras, chocando contra las paredes, casi cayéndose a cada paso. Los trabajadores la miraban desconcertados. Se detuvo en la calle, intentando recuperar el aliento. La gente corría, los coches pasaban. Un día normal en una pequeña ciudad donde su mundo acababa de derrumbarse. Con manos temblorosas, sacó el teléfono y marcó el número de Estela. «¿Puedes venir a buscarme?» «No puedo conducir». «¿Dónde estás?» Había alarma en la voz de su amiga.
Fuera del cine. Lo vi todo, Estela. Todo. Espérame. Estaré allí en 10 minutos. Marisol se apoyó en la pared del edificio, mirando el cartel del cine. Arriba, en aquel despacho, quedaba su antigua vida, con un marido cariñoso, con una hermana en la que confiaba, con la ilusión de una familia feliz. Ahora tenía que aprender a vivir en una nueva realidad, en la que las personas más cercanas a ella eran traidores. Estela llevó a Marisol a su piso, situado encima de una floristería. Durante todo el trayecto, Marisol permaneció en silencio, con la mirada perdida en la ventana. Sus manos, cruzadas sobre el regazo, temblaban finamente. El piso olía a lavanda y a productos recién horneados. Estela, como siempre, había estado cocinando algo desde por la mañana. Aquel olor familiar y acogedor no hacía más que acentuar el contraste con la pesadilla de lo que estaba ocurriendo. Marisol se hundió en el sofá, sin decir una palabra. Voy a preparar un té. Estela desapareció en la cocina, pero regresó un momento después con una botella de tequila y 2 chupitos. Aunque creo que ahora hace falta algo más fuerte. Sirvió los dos, y Marisol bebió de un trago sin ni siquiera una mueca de dolor. Ni siquiera intentaron negarlo, pronunció finalmente. ¿Puedes creerlo? Itzel se quedó ahí, en brazos, y me miró con tal sonrisa victoriosa. Estela sirvió en silencio otra ronda de bebidas. Había rosas blancas en la mesa. Marisol miró sin ver el montón vacío. Mis flores favoritas. Solía comprárselas. Cabrones. Estela apretó con fuerza la mano de su amiga. Los dos. El teléfono de Marisol volvió a vibrar por enésima vez en la última hora. Ni siquiera miró la pantalla. ¿Es Raúl?, preguntó Estela. Probablemente. O Itzel. ¿Qué más da ahora? Marisol se levantó y caminó hacia la ventana. Abajo los clientes entraban y salían de la floristería. La vendedora preparaba ramos. Un día normal, una vida normal. Su propia vida se desmoronaba en pedazos. ¿Sabes qué es lo peor? Se volvió hacia su amiga. Es decir, desde el principio sentí que algo iba mal, pero me convencí de que solo era paranoia. Después de todo es mi hermana, ¿cómo podría? Sonó el timbre. Estela miró por la mirilla y murmuró en voz baja. Es él. Marisol. La voz de Raúl llegó desde detrás de la puerta. Sé que estás ahí, tenemos que hablar. Llamaré a la policía si no te vas, gritó Estela. Por favor, escúchame. Se oía la desesperación en su voz. Las cosas no son lo que parecen. Marisol se echó a reír, con amargura, sin alegría. ¿No es lo que parece? Te vi besando a mi hermana. ¿Qué tiene eso de malo? Se hizo el silencio al otro lado de la puerta. Luego se oyeron pasos lejanos. Se ha ido, exhaló Estela aliviada. Marisol se hundió de nuevo en el sofá, rodeándose con los brazos. ¿Qué se supone que debo hacer ahora, Estela? ¿Cómo voy a volver a esa casa? ¿Al restaurante? Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites. Estela se sentó a su lado. Y el restaurante también es asunto tuyo. No deberías perderlo. Ahora mismo no puedo ni pensar en eso. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Itzel. Tenemos que hablar como adultos. Deja de ponerte dramática. Marisol tiró el teléfono con fuerza. Golpeó la pared y cayó al suelo, con la pantalla resquebrajándose. «Qué bien», comentó Estela. «Te compraremos uno nuevo, con un número nuevo». El resto del día pasó como un borrón. Estela bajó a la tienda a dar instrucciones a la dependienta, trajo comida que Marisol no se atrevía a tragar, preparó un té que se había enfriado sin tocar. Por la tarde llamó Conchita. «Señora, siento molestarla, pero el señor Raúl está aquí, en el restaurante. Se está bebiendo su tercera botella de vino y se niega a irse». «Que haga lo que quiera», respondió Marisol cansada. «Ya no es asunto mío». La noche se hizo interminable. Marisol se tumbó en el sofá,
tapada con el plaid que le había traído Estela, y escuchó los sonidos de la ciudad al otro lado de la ventana. Cada vez que pasaba un coche bajo las ventanas, se estremecía, pensando que podría ser Raúl. Por la mañana, Estela trajo cruasanes frescos de la panadería de la esquina y café cargado. «Tienes que comer», insistió, poniendo un plato delante de Marisol. «Y tenemos que ir a tu casa a recoger tus cosas». «No puedo volver allí». «Sí puedes. Y deberías. Es tu casa. Tienes derecho a coger tus cosas». Pasaron 3 días. Marisol vivía en casa de Estela, casi sin salir del piso. Nunca sustituyó el teléfono, aislándose del mundo exterior. Solo Conchita llamaba de vez en cuando al número de Estela, informando de los negocios del restaurante. Aquella mañana Marisol se levantó con la firme intención de volver a casa. No podía esconderse en el piso de su amiga para siempre, dejando que Raúl e Itzel destruyeran todo lo que ella había construido durante años. «¿Estás lista?» Estela puso una taza de café frente a ella. «No», Marisol cuadró los hombros. «Pero necesito recoger mi papeleo, ocuparme de los asuntos del restaurante. No voy a dejar que me lo quiten todo». Había elegido a propósito un estricto traje de negocios, un azul oscuro que siempre le daba confianza. Llevaba el pelo recogido en un moño impecable y el maquillaje más brillante de lo habitual, como si llevara una armadura. Solo tardó 15 minutos en llegar a casa, pero cada segundo parecía una eternidad. Marisol agarró el volante con fuerza, preparándose mentalmente para lo que pudiera ver. Fuera de la casa había un coche desconocido, un todoterreno negro y caro. A Marisol se le encogió el corazón cuando vio la grácil figura de Itzel saliendo por la puerta principal. Su hermana llevaba un vestido rojo corto y zapatos de tacón alto, demasiado elegantes para una mañana tan temprana. Marisol apagó el motor y se quedó quieta unos segundos reuniendo fuerzas. Luego salió del coche con decisión. Itzel la vio y se detuvo, apoyándose en el marco de la puerta. «Ah, hermana, por fin has decidido dejar de esconderte». «Esta es mi casa». Marisol subió los escalones. «¿Por qué demonios querría esconderme?» «Era la tuya», sonrió Itzel mostrando su impecable dentadura. «Ahora es mi casa. Querida, fuera». Marisol sintió que el suelo se le iba bajo los pies, pero se obligó a pararse derecha, mirando a su hermana a los ojos. «¿De qué hablas? Esta casa está registrada a mi nombre y al de Raúl». «Oh, no te lo ha dicho. Ya hemos presentado los papeles del divorcio, y bajo los términos del acuerdo prenupcial, la casa se queda con él». Itzel examinó su impecable manicure. «Lo que significa que ahora es nuestra casa, mía y de Raúl». «Estás loca». Marisol dio un paso hacia la puerta, pero Itzel le cerró el paso. «¿Te vas a algún lado? Ya no tienes derecho a entrar aquí. Mis cosas están ahí, mis papeles». «¿Tus cosas?» Itzel extendió las manos teatralmente. «Ah, ¿te refieres a las cosas viejas del armario? Ya he ordenado que lo lleven todo a la tienda de caridad. Ya sabes, necesito hacer sitio para mi armario». Marisol sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. «No te habrás atrevido». «Lo hice, hermana, y esto es solo el principio. Verás, voy a renovar completamente el interior. Todas esas cosas de mal gusto que has estado arrastrando». «¿Dónde está Raúl?». Marisol la interrumpió. «Oh, está en la regadera». Itzel sonrió significativamente. «Sabes, hemos tenido una ocupada». Marisol se cubrió los ojos por un momento, tratando de lidiar con el dolor de esas palabras. Cuando volvió a mirar a su hermana, su mirada era fría. «¿Cómo has podido? Quiero decir, crecimos juntas. Eras como mi propia hermana». «Oh, no hagamos este melodrama». Itzel puso los ojos en blanco. «Sí, crecimos juntas, y todos estos años te he visto sacar lo mejor de todo. Papá siempre te ponía como ejemplo, tan lista, tan correcta».
¿Así que decidiste vengarte robándome a mi marido? ¿Robando? Itzel se rió. Querida, no hacía falta robarlo. Vino a mí por su cuenta, porque yo podía darle lo que tú nunca pudiste darle: pasión, libertad, alegría de vivir. En ese momento se oyeron pasos en la parte trasera de la casa. Raúl apareció en el umbral de la puerta, con el pelo mojado tras una ducha y vistiendo solo unos vaqueros. ¿Qué hay aquí? Marisol se quedó inmóvil, cambiando la mirada de una hermana a otra. En su cuello se veía una marca de carmín, del mismo tono que en los labios de Itzel. No te preocupes, cariño. Itzel se acurrucó a su lado. Solo le estaba explicando a tu ex mujer que ya no es bienvenida aquí. Raúl trató de apartarse. Marisol, escucha. No. Ella levantó una mano, deteniéndole. No quiero oír nada, ni de ti ni de ella. Así es, Itzel sonrió victoriosa. Vete. Y no vuelvas. Marisol bajó lentamente los escalones. Cada paso reverberaba de dolor, como si caminara sobre vidrios rotos. Detrás de ella oyó la voz de Raúl. Itzel, no debiste hacer eso. Y la melodiosa risa de su hermana como respuesta. Subió al coche, pero no arrancó el motor de inmediato. Le temblaban demasiado las manos. Desde la ventanilla abierta oyó a Itzel decir: «Cierra la puerta, cariño, y volvamos a donde lo dejamos». Marisol arrancó bruscamente, casi chocando contra un coche aparcado. Siguió conduciendo sin distinguir la carretera hasta llegar a una calle desierta en las afueras de la ciudad. Solo allí se permitió parar y romper a llorar. Una hora más tarde aparcó delante de la casa de Estela. Su amiga la esperaba en la puerta, frotándose nerviosamente el delantal. Acababa de confeccionar ramos en la tienda. «Dios, ¿qué te pasa?». Estela corrió hacia ella al ver su estado. «Está ahí dentro». La voz de Marisol sonaba sin vida. «En mi casa, en mi cama. Dice que han pedido el divorcio». Estela la abrazó con fuerza. «Vamos arriba. Vamos a llamar a tu abogado ahora mismo». «Ha tirado todas mis cosas», habló Marisol como si no oyera a su amiga. «Dijo que necesitaba un sitio para su armario. Ella está destruyendo todo lo que era mío». «Lo arreglaremos». Estela la guió hacia las escaleras. «Ella no puede echarte de tu casa». Pero Marisol sabía que sí podía. Itzel ya lo había hecho. Y eso era solo el principio. Durante los 3 primeros días tras ser desterrada de su propia casa, Marisol no salió de la habitación de invitados del piso de Estela. Las persianas permanecían bajadas, creando la ilusión de una noche interminable. En la mesilla de noche se enfriaban las tazas de té sin tocar que Estela traía regularmente. El tiempo había perdido su curso habitual. Marisol se tumbó envuelta en un plaid y se quedó mirando al techo. A veces caía en un sueño intranquilo, pero incluso allí la atormentaban imágenes de Raúl e Itzel. Felices, riendo, viviendo en su casa, durmiendo en su cama. Estela intentó hacerla hablar, le trajo un teléfono nuevo, le sugirió que se pusiera en contacto con un abogado, pero Marisol se limitó a negar con la cabeza. ¿De qué servía luchar si ya estaba todo arruinado? Al cuarto día, Conchita llamó a la puerta. La anciana ama de llaves trajo una cesta con pastas frescas y un termo de caldo. «La señora tiene que comer». Puso la cesta con decisión sobre la mesa junto a la cama. «Todos en el restaurante preguntan por usted». Marisol ni siquiera volvió la cabeza. «El restaurante, ahora también es suyo, suyo». «No». Conchita se acuclilló en el borde de la cama. «El restaurante es obra tuya. Pusiste tu alma en él. Y esta mujer, no se atrevía a decir el nombre de Itzel, no ha creado nada en su vida, solo sabe destruir». Había tanta amargura en la voz de la vieja ama de llaves que Marisol finalmente se volvió hacia ella. «¿Los viste? ¿En el restaurante?» Conchita apretó los labios. «Sí, vinieron ayer.
Ella estaba mandoneando como una anfitriona, queriendo cambiar el menú, hablando de algunas reformas, y el señor Raúl se quedó ahí parado como una sombra. Marisol cerró los ojos. Una imagen apareció ante su mente. Itzel, pavoneándose por el restaurante con uno de sus caros trajes, dando instrucciones a un personal que no conocía. Raúl, siguiéndola obedientemente, como con una correa. El personal no está contento, continuó Conchita. Todos recuerdan cómo construiste este negocio desde los cimientos, cómo cuidaste de todos los empleados. Eso ya no importa. Sí que importa, se levantó Conchita. Y usted lo sabe. Eres fuerte, señora. Más fuerte de lo que cree. Cuando se fue, Marisol se obligó a comer por primera vez en días. El caldo aún estaba caliente, los bollos frescos y sabrosos. Cada sorbo, cada bocado era difícil, pero se obligaba a masticar y tragar como si estuviera haciendo un trabajo duro. Por la noche llegó Estela, cansada tras un día de trabajo en la tienda. Trajo una botella de vino y 2 pizzas. Tienes que hacer algo, dijo, sirviendo el vino en vasos. No puedes dejar que te lo quiten todo. Ya lo han hecho. Marisol cogió el vaso, pero no bebió. La casa, el restaurante, el marido, ¿qué más queda? Lo que te queda eres tú misma. Estela deslizó la caja de pizza hacia ella. Y tu dignidad, que vale más que cualquier cosa que te puedan quitar. A la mañana siguiente, Marisol se acercó al espejo por primera vez en muchos días. Desde el reflejo, una mujer demacrada con ojeras le devolvió la mirada. Abrió el grifo y se lavó la cara durante un buen rato, como si quisiera quitarse el dolor de los últimos días. Luego, abrió el armario donde colgaba la única ropa que le quedaba, la que se había llevado de la casa antes de que llegara Itzel. Un traje estricto, algunas blusas, vaqueros. Todo lo demás probablemente había ido a parar a la tienda de beneficencia, como había presumido su hermana. Estela llamó a la puerta. «¿Tienes visita?» «No quiero ver a nadie. Es Octavio, tu tío». Marisol se quedó helada con un peine en la mano. Tío Octavio, padre Itzel. Ella no estaba preparada para este encuentro. «Que pase», pronunció finalmente. Octavio parecía envejecido, como si los últimos acontecimientos también le hubieran marcado. Su traje, siempre inmaculado, estaba ligeramente arrugado y sus ojos cansados. Marisol dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver que se apartaba. «Lo siento mucho». «¿Lo sabías?» Su voz sonaba ronca. «¿Sabías que había venido por alguna razón, que planeaba...» «No», se hundió pesadamente en la silla. «Te juro que no sabía nada. Ella dijo que quería empezar una nueva vida, dedicarse a los negocios. La creí». Marisol bajó lentamente hasta el borde de la cama. «Me arruinó la vida, tío. Me lo quitó todo. Mi casa, mi marido, mi negocio». «¿El negocio?» Octavio se echó hacia adelante. «¿De qué estás hablando?» «Del restaurante. Él y Raúl quieren comprar mi parte, o simplemente echarme de allí, no sé». La cara de Octavio se ensombreció. Así que por eso necesitaba el dinero extra. ¿Qué clase de dinero? Ella pidió un aumento en su asignación. Dijo que necesitaba invertir en renovar el cine. Sacudió la cabeza. ¿Y de verdad? Marisol se cubrió la cara con las manos. Pensó en todo. Desde el principio. Vino aquí con un plan para arruinarme la vida. Marisol. La voz de su tío sonó desacostumbradamente suave. Sé que no puedo deshacer lo que ella hizo, pero puedo ayudarte. Ya nadie puede ayudarme. Tal vez, se levantó. Solo dame tiempo. Y trata de superar esta semana. ¿Me lo prometes? Ella le miró cansada. ¿Por qué? Porque a veces la justicia existe. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Y Marisol, perdóname, por criar a una hija así. Cuando se marchó, Marisol permaneció inmóvil largo rato.
Sus palabras sobre la justicia daban vueltas en su cabeza. ¿Existía realmente? ¿O era solo un bonito cuento de hadas que la gente se inventaba para hacer la vida más fácil? Por la tarde, bajó a la floristería de Estela por primera vez en una semana. El olor de las flores frescas, que siempre le había producido alegría, ahora le producía un eco de dolor. Recordó las rosas blancas sobre el escritorio del despacho de Itzel. «Creo que debería volver al restaurante», dijo mientras ayudaba a su amiga a armar el ramo. A Estela casi se le cae el florero. «¿Estás segura?» «No, pero el tío Octavio tiene razón. No puedo esconderme aquí para siempre. Eso solo les demuestra que han ganado. ¿Estás lista para conocerlos? ¿Para verlos juntos?» Marisol apretó el tallo de la rosa con tanta fuerza que las espinas se clavaron en su palma. «No, pero debo hacerlo». Octavio Escalante estaba sentado en su despacho, atento a los papeles. Sobre el enorme escritorio de roble yacían extractos bancarios, contratos, poderes, todo el historial financiero de Itzel en los últimos años. Con cada nueva página, el rostro del hombre se volvía más y más sombrío. Levantó el auricular del teléfono. «Que venga a verme el director financiero. Inmediatamente». 5 minutos después, un hombre canoso con un maletín de cuero entró en el despacho. «Señor Escalante, ¿quería verme?» «Sí, Ricardo. Dígame, ¿quién aprobó la última transferencia a la cuenta de mi hija?» El director financiero sacó una carpeta de su maletín. «Usted, señor. Aquí tiene un documento con su firma». Octavio cogió el papel y lo escrutó. «Esa no es mi firma». «¿Perdón?» «Digo que es una falsificación». Octavio colocó el documento sobre la mesa. «Una hábil, pero una falsificación, como las 3 últimas firmas de las transferencias importantes». Ricardo se puso pálido. «Pero eso es imposible. Los documentos los trajo la señorita Itzel. Ella dijo que tú...» «Exactamente», suspiró Octavio con pesadez. «Mi hija falsificó mi firma, y más de una vez». Se levantó y caminó hacia la ventana. Más allá del cristal se extendía el distrito comercial de la ciudad, el imperio que había pasado décadas construyendo, un imperio que pensaba legar a su hija. «Prepara todos los documentos sobre las transacciones financieras de Itzel durante el último año y pon a mi abogado al teléfono». Cuando Ricardo se marchó, Octavio permaneció largo rato junto a la ventana, recordando su conversación con Marisol, su rostro demacrado, sus ojos pálidos, sus manos temblorosas. ¿Qué había convertido a su hija en un monstruo capaz de hacerle eso a su propia hermana? El abogado apareció 1 hora más tarde con una impresionante pila de documentos. «Todo esto es muy grave, señor Escalante». Extendió los papeles sobre la mesa. «Falsificación de firmas, apropiación indebida de fondos. Si presentamos una denuncia policial...» «No», Octavio negó con la cabeza. «Nada de policía. Me encargaré yo mismo de mi hija». Cogió el teléfono y marcó el número del director del banco. «Buenas tardes, Javier. Necesito bloquear todas las cuentas de Itzel Escalante. Sí, todas y cada una de ellas. Y cancelar todas sus tarjetas de crédito». La siguiente llamada fue al director del cine. «Señor Rodríguez, el contrato de arrendamiento que firmó con mi hija está cancelado. Inmediatamente. Discutiremos los términos de la compensación más tarde». Por la tarde, Octavio tenía sobre su mesa un informe completo sobre el fraude financiero de su hija. Las sumas eran impresionantes. Parecía que ella se había estado preparando para esto durante mucho tiempo, desviando metódicamente dinero del negocio de su padre. Llamaron a la puerta. Entró la secretaria. «Señor Escalante, su hija ha llamado ya 4 veces. Insiste mucho en hablar con usted». «Lo sé», miró el teléfono donde parpadeaba la notificación de llamada perdida. «Que siga llamando». Sacó una vieja fotografía del cajón de su escritorio. 2 niñas, Marisol e Itzel, abrazadas y riendo a la cámara.
¿Cuándo había salido todo mal? ¿En qué se había equivocado al criar a su hija? El teléfono volvió a sonar. Esta vez contestó Octavio. Sí, Itzel. Papá, ¿qué está pasando? Mis tarjetas están bloqueadas, mis cuentas inaccesibles. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Lo has hecho tú? ¿Pero por qué? Porque no solo traicionaste a tu hermana, sino también a mí. Su voz era tranquila, y esa tranquilidad lo hacía aún más aterrador. Falsificaste mis firmas, robaste dinero de la empresa. Papá, puedo explicarlo. No te molestes, lo he visto todo, cada documento falsificado, cada transferencia ilegal, y sé por qué necesitabas ese dinero, para arruinar la vida de Marisol. El silencio se hizo en el auricular. El cine ya no es tuyo, continuó Octavio. He cancelado el contrato de alquiler. Tu oficina ya está precintada. No puedes hacerme esto. Soy tu hija. Por eso no voy a ir a la policía. Debería haberlo hecho. Pero, ¿cómo voy a vivir? ¿Dónde? Eso ya no es mi problema, Itzel. Ya has tomado tu decisión. Colgó y se quedó inmóvil un rato, mirando el teléfono. Luego marcó otro número. Marisol, ¿puedes venir a mi despacho? Una hora más tarde, Marisol estaba sentada frente a él en su despacho. Tenía mejor aspecto que la última vez que se habían visto, pero seguía muy pálida. Hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Octavio le tendió una carpeta de archivos. Siento no haber visto antes en qué se había convertido mi hija. Marisol hojeó lentamente los papeles y sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. Falsificó tus firmas, robando dinero. Sí, y lo utilizó para financiar su plan de venganza. El cine, la ropa cara, los regalos para Raúl, todo pagado con el dinero que me robó. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo? Octavio negó con la cabeza. Envidia, celos, rencor, quién sabe. Lo importante es que ahora se ha quedado sin dinero y sin apoyo. El cine se lo he quitado yo. Las cuentas están bloqueadas. Creo que muy pronto se dará cuenta de lo que ha hecho. Marisol le miró. Gracias, tío, pero eso no me devolverá a mi marido. No, le cogió la mano, pero al menos restablecerá la justicia y te demostrará que no estás sola. En ese momento se oyó un ruido en la sala de recepción. La recepcionista decía algo con voz indignada. Entonces la puerta se abrió de golpe e Itzel irrumpió en el despacho. Su aspecto era muy distinto del habitual, despeinada, con el rímel corrido y un vestido arrugado. «Papá, no puedes hacerme esto. Soy tu...» vaciló al ver a Marisol. «Ah, así que de eso se trata. Tú has montado todo esto». Marisol se levantó lentamente. «¿Yo? Tú fuiste quien falsificó las firmas. Tú eras la que robaba dinero. Tú arruinaste a mi familia». «Cállate». Itzel dio un paso hacia ella. «Siempre fuiste la favorita en esta familia. Siempre conseguiste todo lo que quisiste». «Ya basta». La voz de Octavio sonó como un latigazo. «Tú misma creaste esta situación, Itzel. Ahora vive con las consecuencias». «¿Pero qué se supone que debo hacer? Tengo deudas». «Ese es tu problema». Se volvió hacia la ventana. «Puedes irte». Itzel cambió su frenética mirada de su padre a Marisol y de regreso. «Ustedes, los dos os vais a arrepentir. Y tú», señaló con un dedo a su hermana, «te arrepentirás especialmente». Salió corriendo del despacho, dando un portazo que hizo temblar los cristales. Marisol se hundió lentamente en una silla. ¿Y ahora qué? Ahora. Octavio se sentó en su escritorio. Esperamos. Creo que muy pronto la realidad le dará la lección que yo no le he dado en todos estos años. Los acontecimientos se desarrollaban rápidamente. A la mañana siguiente de la conversación en el despacho de Octavio, Marisol llegó al restaurante antes de lo habitual. Había elegido deliberadamente una hora en la que Raúl aún no había aparecido. Siempre llegaba más cerca de la hora de comer. Conchita la recibió en la entrada.
La abrazó con fuerza y la acompañó silenciosamente al despacho. En la mesa ya había una taza de café caliente y bollería recién hecha. Marisol se sentó en la silla y pasó la mano por la superficie lisa del escritorio. Todo le resultaba tan familiar: las pilas de papeles, el organizador, los cuadros de las paredes. Solo había quitado uno: el retrato de su boda con Raúl. Llamaron a la puerta. Pablo, el maitre, entró con una carpeta de papeles. «Señora, ha vuelto. Tenemos asuntos urgentes que tratar». Marisol asintió, sumergiéndose en una rutina familiar. Cifras, facturas, pedidos. Todo aquello le ayudaba a no pensar en su drama personal. Los empleados entraron de uno en uno, cada uno con la necesidad de preguntar algo, de aclarar algo, como si trataran de compensar los días de ausencia. Hacia las 11 se oyeron pasos familiares en el pasillo. Marisol se tensó, pero solo era Estela. «He traído flores para el salón». Su amiga colocó un jarrón de gerberas de vivos colores sobre la mesa. «Y quería ver cómo estabas». «Bien», Marisol intentó sonreír. «El trabajo ayuda». Estela estaba a punto de replicar algo, pero entonces la puerta se abrió de golpe. Itzel estaba en el umbral, despeinada, con un traje caro arrugado y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Desvió la mirada de Marisol a Estela. «¿Por qué estás sentada en este despacho?». «Porque es mi despacho», respondió Marisol con calma. «Está en mi restaurante». «¿Tuyo?». Itzel rió histérica. «Aquí ya nada es tuyo. Raúl». «Raúl no es el único dueño», la interrumpió Marisol. «Yo tengo el 51% de las acciones. Siempre lo he tenido y siempre lo tendré». Itzel se puso pálida. «¿Qué?». Pero él dijo: «Te mintió, igual que me mintió a mí. Parece que se le está haciendo costumbre». En ese momento Raúl apareció en la puerta. Se quedó inmóvil, cambiando la mirada de una hermana a otra. «Marisol, ¿qué haces aquí?». «Trabajando, en mi restaurante». «Cariño», Itzel corrió hacia él. «Díselo. Dile que compraremos su parte». Raúl parecía confundido. «Claro, podemos discutir». «¿Con qué vas a pagar?», preguntó Marisol. «¿Con el dinero que le robó a su padre? Pero ya no están. El cine tampoco». Itzel se volvió bruscamente hacia él. «No la escuches. Yo lo resolveré todo. Tengo contactos». «No tienes nada», dijo Marisol en voz baja. «Ni dinero, ni cine, ni reputación. Papá lo sabe todo sobre tus falsificaciones y maquinaciones». Raúl dio un paso atrás. «¿Qué falsificaciones?». «Falsificó las firmas de su padre, robó dinero de la empresa». Marisol le tendió una carpeta con documentos. «Toma, puedes echarle un vistazo. Una lectura muy interesante». Itzel se abalanzó sobre él. «No te atrevas, no te atrevas a leerlo. Está mintiendo». Pero Raúl ya estaba hojeando los papeles y su rostro se tornaba cada vez más sombrío. «¿Es verdad? ¿Robaste el dinero? ¿Qué más da?». Itzel sonaba desesperada en su voz. «Es decir, nos amamos. Lo demás no importa». «¿No importa?». Cerró la carpeta de golpe. «Has cometido un delito. Si tu padre va a la policía». «No se atrevería. Soy su hija». «Se atrevería». Marisol se levantó de la mesa. «Pero te está dando la oportunidad de desaparecer, ahora mismo». Itzel cambió su frenética mirada de Raúl a su hermana. «No puedes hacerme esto. Somos familia». «¿Familia?». Marisol sonrió amargamente. «Destruiste a mi familia. Me robaste a mi marido. Intentaste quitarme mi negocio. ¿Y ahora hablas de familia?». «Raúl», Itzel lo agarró del brazo. «Di algo. Tú me quieres». Pero Raúl miraba fijamente los documentos. Su rostro se volvía cada vez más sombrío. «Hay falsificaciones por millones aquí. Dios, ¿en qué me has metido?». «Lo hice por nosotros». «¿Por nosotros?». Retrocedió.
Usaste dinero robado para... ¿qué? ¿Seducirme? ¿Comprar mi amor? No, solo quería estar contigo, para darte todo lo que ella no pudo. Raúl negó con la cabeza. Estás enferma, Itzel. Necesitas ayuda. Se volvió hacia Marisol. Yo no lo sabía. Juro que no sabía lo del dinero. Ahora no importa, me contestó. Solo vete, váyanse los dos. Pero el restaurante, compraré tu parte, a valor de mercado. Mi abogado se pondrá en contacto con usted. Itzel se puso de pie, cambiando su mirada de uno a otro. No, no, no puedes hacerme esto. Se abalanzó hacia Raúl, pero él la apartó. Lo siento, Itzel. Se acabó. ¿Se acabó? Ella rió histéricamente. Nada se ha acabado. Le contaré a todo el mundo cómo engañaste a tu mujer, cómo juraste que me amabas, cómo... Basta. Marisol pulsó un botón en el escritorio y dos guardias entraron en el despacho. Acompañen a la señorita Escalante a la salida, y que no vuelva a entrar al restaurante. Itzel arremetió, gritando, amenazando, pero los guardias la sujetaron firmemente por debajo de los brazos. Sus gritos se oían incluso fuera, atrayendo la atención de los transeúntes. Raúl se quedó con la cabeza gacha. Marisol, yo... Vete. Se volvió hacia la ventana. Vete de una vez. Cuando la puerta se cerró tras él, Estela se acercó a su amiga. ¿Estás bien? Marisol respiró hondo. No lo sé, pero siento que hice lo correcto. Pasó una semana. Marisol estaba sentada en su despacho del restaurante repasando el papeleo para comprar la parte de Raúl. Su abogado había preparado todo el papeleo. Solo faltaba firmar. Dudó, mirando las líneas de números. Cada firma sería un clavo más en el ataúd de su matrimonio. El teléfono sonó sobre la mesa. Era Estela. Pon las noticias. Ahora. Marisol abrió la página de noticias de su portátil y se quedó paralizada. En la portada aparecía el siguiente titular. Gran escándalo en la familia de un importante empresario. La hija de Octavio Escalante acusada de fraude financiero. El artículo estaba lleno de detalles, firmas falsificadas, transferencias ilegales, blanqueo de dinero. De alguna manera, los periodistas se habían enterado de toda la historia y ahora saboreaban los detalles. El nombre de Itzel estaba en boca de todos. Dios, susurró Marisol. El tío lo hizo después de todo. ¿Hizo qué? La voz de Estela en el auricular sonaba preocupada. Hizo pública la historia. Ahora todo va a ser público. Llamaron a la puerta. Conchita entró con cara ansiosa. Señora, ahí. Está la señorita Itzel. Está abajo, en el bar. ¿Y está... borracha? Marisol se levantó de la mesa. Sí, y exige verte. Marisol bajó al bar. Itzel estaba sentada detrás de la barra con un vaso de whisky casi vacío delante. Su aspecto, antaño impecable, había desaparecido. El pelo despeinado, el maquillaje corrido, la blusa cara arrugada. «Ah, ahí estás». Itzel se giró en el alto taburete de la barra balanceándose. Satisfecha. Ahora toda la ciudad lo sabe. «Vamos al estudio», dijo Marisol en voz baja. «Este no es lugar para ese tipo de pláticas». «¿No es lugar?» Itzel rió con amargura. «¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está mi lugar ahora, hermana?» Aún así, se levantó, tambaleándose, y siguió a Marisol al estudio. Estela, que había logrado llegar, la siguió, lista para intervenir en cualquier momento. En el estudio, Itzel se desplomó en una silla. «Tienes que ayudarme. Tengo que hablar con papá». Marisol se sentó en el escritorio. «¿Por qué?» «¿Cómo que por qué?» Itzel se lanzó hacia adelante. «¿Has visto las noticias? Me van a destruir. Todos los contratos están cancelados, las cuentas congeladas. Ni siquiera tengo dinero para pagar un hotel. ¿Y has venido a pedirme ayuda?» Marisol negó con la cabeza. «¿De la mujer cuya vida intentaste arruinar? Pero si somos hermanas».
Itzel sonaba desesperada en su voz. No puedes abandonarme en un momento como este. Marisol permaneció en silencio, mirando a su hermana. ¿Dónde había quedado aquella mujer segura de sí misma que hacía poco la había echado de su propia casa? ¿Dónde estaba aquella sonrisa victoriosa con la que había anunciado su enlace con Raúl? ¿Dónde está?, preguntó Marisol. ¿Quién? Raúl. ¿Por qué no le pides ayuda? Después de todo, os queríais tanto. Itzel bajó la cabeza. Él se fue. Dijo que no podía involucrarse en el escándalo, que dañaría su reputación. ¿Es así? Marisol sintió un sabor amargo en la boca. Así que cuando surgieron los problemas, ¿el gran amor se evaporó? ¡Basta! Itzel se levantó de un salto. ¿Crees que eres la única que sufre? ¿Crees que yo no sufro? ¿En qué pensabas cuando destruiste a mi familia? Cuando me traicionaste a mí y a mi padre? Cuando robabas dinero? Itzel se hundió en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Yo no lo sé. Solo quería ser feliz. ¿A costa de la infelicidad de los demás? No, quiero decir, no lo pensé de esa manera. Todo lo que vi fue a él, tan guapo, tan exitoso, y a ti, tan correcta, impecable. Pensé que yo también merecía algo especial. Marisol se levantó y se acercó a la ventana. ¿Y por eso traicionaste a todos los que te querían? En el estudio reinaba un pesado silencio. Se oía el tintineo de la vajilla en el restaurante, las voces apagadas de los clientes. La vida ordinaria seguía su curso. Por favor, la voz de Itzel temblaba. Ayúdame a hablar con papá, te escuchará. No, Marisol se volvió hacia su hermana. Este es tu pago por la traición. Todo hay que pagarlo, Itzel. ¿Pero qué voy a hacer? ¿A dónde voy? Ese tampoco es mi problema. ¿Qué has dicho entonces? Cariño, piérdete. Ahora esas palabras vuelven a ti. Itzel se levantó sobre piernas inseguras. Tú te estás vengando de mí. No. Marisol negó con la cabeza. Solo te estoy dando la oportunidad de darte cuenta del coste de tus actos. Quizá eso te haga mejor persona, aunque lo dudo. Itzel cogió un jarrón de flores de la mesa y lo lanzó contra la pared. Siempre has sido tan recto, tan recto. Te odio. Estela, que había estado observando la escena en silencio, se adelantó. Será mejor que te vayas. Ahora mismo. ¿O si no qué? Itzel rió histéricamente. ¿Llamar a seguridad? ¿A la policía? Hazlo. Ya no tengo nada que perder. Te equivocas, dijo Marisol en voz baja. Todavía tienes mucho que perder. La libertad, para empezar. Papá aún no ha presentado una denuncia policial, pero eso podría cambiar. Itzel se puso rígida. Tú no te atreverías. ¿Ia? No, pero tu papá sí, sobre todo si sigues haciendo escándalos. Los hombros de Itzel se desplomaron. Se dirigió lentamente hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Sabes, yo realmente lo amaba, ¿no? Y también te amé una vez. Lo sé, respondió Marisol. Esa es la principal tragedia. Cuando la puerta se cerró tras Itzel, Estela se acercó a su amiga. ¿Estás bien? Marisol negó con la cabeza. No, y no creo que lo haga nunca, pero estaré bien. Se acercó al jarrón roto y los fragmentos crujieron bajo sus talones. Las flores, las rosas blancas que Estela había traído por la mañana, yacían en un charco de agua. «¿Sabes?», dijo recogiendo las flores, «pensé que la venganza me aliviaría, pero lo único que siento es vacío». «Esto no es venganza». Estela la ayudó a recoger los fragmentos. «Es justicia. Ella sola creó esta situación». Llamaron de nuevo a la puerta. Era Conchita con una escoba y un recogedor. «Yo lo limpio, señora. Además, los proveedores están aquí. Tenemos que comprobar el nuevo cargamento de comida». Marisol asintió. Enseguida bajó. Miró el reloj. Era la hora de la avalancha de visitas. Tenía que revisar la cocina,
asegurarse de que la comida estaba servida y repasar las reservas de la noche. El restaurante bullía en la planta baja, los utensilios tintineaban, los camareros corrían entre las mesas y la cocina desprendía olores que hacían la boca agua. Su restaurante, el mundo que había creado con sus propias manos.